la legislación laboral vigente, que es la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, en el cual regla derechos y obligaciones a las mujeres trabajadoras. ¿Esto qué significa? Desde un doble aspecto, o sea, los derechos que tenemos como mujer y a la postre como madres, en cuanto a ese periodo que nos prohíbe la misma legislación laboral trabajar, sin perjuicio que haya muchas madres que pretendan por ahí decir, bueno, no, en realidad antes del parto quiero seguir trabajando hasta el último día, y tal vez ese derecho lo tenemos que, digamos, cumplir, y también tenemos la obligación, digamos, de tomarnos esa licencia, porque no es optativo y tiene su razón de ser desde el punto, más que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico. Tenemos que tomar como referencia la fecha de parto, tenemos 30 días antes o 45 días antes y 60 días después, o 90 si no es que no nos tomamos esos 45 días. Eso para cualquier mujer y en cualquier ámbito laboral. En cualquier ámbito laboral. Obviamente va a diferir, en el caso obviamente del ámbito privado al ámbito público, o sea, yo trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, Ministerio Público, y nuestras licencias son de hasta 5 meses. Obviamente, ¿y por qué esto? Un poco más de beneficios en ese sentido, porque se ha arreglado de esa forma. Pero nosotros tenemos que atenernos a lo que es la legislación laboral, la ley de contrato de trabajo, repito, que, digamos, nos regla a nosotros esos 90 días si es que nos tomamos unos, digamos, días antes, que son 30 días en total. Lo que sí tenemos la obligación es de notificar en forma fehaciente al empleador. ¿Esto qué significa? Muchas veces uno por ahí dice, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, le cuento, le comento, y en ese periodo surge un problema, y obviamente no va a estar fehacientemente acreditado esto, ya sea con un telegrama. El telegrama va a estar acompañado después con un certificado médico que establezca la fecha probable de parto. Entonces ahí, si surge un problema el día de mañana, obviamente, ya sea por cualquier causa, se va a entender iuris tantum que se debió al estado de embarazo de la mujer. Ajá. Entonces hay que ser por ahí hasta, se diría, prolijo, la mujer, la trabajadora, que conoce su estado de embarazo, es notificarlo en forma fehaciente con un telegrama que es totalmente gratuito. La mujer va, lo remite. Entonces, y ahí con obviamente el certificado médico que establezca la fecha probable de parto. Decime una cosa, Lorena, es habitual, yo conozco mujeres amigas o conocidas que a veces por este tema de que no son tantos los días que se dan después, la licencia postparto, ¿no es cierto? En donde uno está más preocupada en poder estar en su casa, porque el bebé recién nacido, somos todas madres y sabemos que un bebé recién nacido con 90 días no hace nada. No, es decir, un bebé recién nacido necesitaría muchísimo más tiempo de permanencia al lado de la mamá, si queremos que ese bebé tenga una lactancia exitosa, tenga apego, bueno, y que tenga a su mamá, porque es lo que más necesita, a su lado. Y sabemos que muchas mamás mienten la fecha probable de parto para tener más licencia, es decir, porque es lo que vos decís, prefieren trabajar embarazadas, embarazadísimas hasta el último momento, y que la fecha probable de parto sea a posteriori de lo que va a ser, como para tener esos días para sumarlos después de la licencia, porque es así, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? Lo suman después. Lo que pasa es que ha habido algunos inconvenientes con la mujer embarazada, que lo que acarrió fueron problemas después a la postre con ya sea el médico de cabecera, esto de falsear los certificados médicos, con lo cual ahora en forma más que nada se tiene en cuenta, más que el certificado médico también piden la última ecografía. Entonces ahí obviamente la ART, que es la que va a responder en el caso de que a la mujer le ocurra algo, tiene más en cuenta el tema de la ecografía. Entonces, si bien entiendo, Lorena, es poco el tiempo, obviamente habría que haber una modificación en el tema laboral. ¿De acuerdo a qué se mide ese tiempo? Está legislado de esa forma, o sea, se entiende que después, o sea, esto tendría que verlo más, porque obviamente las leyes se hacen también acorde
a las costumbres o al derecho consuetudinario, ¿no? Se entiende que por ahí, bueno, el bebé toma pecho, si bien la mujer tiene la famosa lactancia, que es un derecho, obviamente, y son las 4 horas que se regla en cuanto a su jornada laboral. Se le da el pecho y después, bueno, volverá, lo trabajará part-time. También se entiende que... Perdóname, pero las famosas 4 horas, esto es en la administración pública, porque que yo sepa en el ambiente, en el ámbito privado, yo creo que una mujer que trabaja, por ejemplo, en comercio, 8 horas por día, termina su licencia y tiene que ir a trabajar 8 horas, o a lo sumo 7. No, lo que pasa es que también tiene ese derecho de lactancia, se lo respeta. Se tiene que respetar porque obviamente también tenemos los sindicatos, que son los que nuclean también los derechos, porque no es que tampoco en el ámbito privado están tan desprovistos. O sea, cada uno de los rubros tiene sus sindicatos. Por ejemplo, en comercio, el sindicato de empleados de comercio, donde la mujer sí, obviamente, tiene lactancia, se le tiene que respetar. Sí, ahí yo voy a meter un bocado. A ver, meta un bocado, compañera como integrante Rosario. de la mesa regional de la CTA La Plata Ensenada, Sí. de la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, hay que destacar entonces la importancia, en realidad, de afiliarse a un sindicato, porque si, digamos, uno a veces por ahí no está gremiado, es más difícil que se cumplan con estas condiciones, porque sucede también que por ahí no se respeta porque no lo exige la mujer, y porque el empleador se hace el desentendido. Ahora uno por ahí afiliado a un sindicato ya tiene otro margen para reclamar. Ese es el tema. Muchas veces que, digamos, esto lo hablo como mamá y también, digamos, lo que me ocurrió a mí y hace poco en un ámbito determinado, es hacer respetar los derechos, porque obviamente hay normas con jerarquía constitucional, convenciones, donde las mujeres tenemos que hacerlos respetar, y es el tema de la discriminación y la violencia laboral, que muchas veces no es de manifiesto, o sea, no es explícito, pero con determinadas conductas, digamos, por parte del empleador, llámese el Estado, el representante en ese momento, el jefe, como uno le quiera llamar, dice, bueno, no, pero en realidad vos no vas a tener la lactancia. Entonces ya te estás cercenando un derecho que constitucionalmente está consagrado. Entonces también nosotras tenemos que decir, bueno, no, la ley nos protege, chicas, o sea, si obviamente ese empleador no está de acuerdo con la lactancia, se va a entender que es un despido injustificado y va a tener que obviamente resarcir los rubros correspondientes a los que establece la ley de contrato de trabajo. Pero más allá de esto, o sea, también tenemos que tener en cuenta que hay leyes que nos amparan, o sea, y que tienen raigambre constitucional, obviamente. A mí me pasó hace poco, bueno, por una tarea específica que estoy haciendo, que, si se puede entender, y entre comillas, por ahí fui hasta discriminada por el tema del estado de embarazo. Entonces... ¿Cómo? A ver, contalo. No, fui a un determinado lugar a presentarme, y bueno, yo con un estadio de embarazo avanzado, entendió esa persona, que obviamente está en la corte, o depende de la corte, que con un bebé recién nacido y con otro bebé de 6 años, nene de 6 años en realidad, no podía llevar a cabo una determinada tarea, que es en el ámbito en el que me estoy desempeñando hoy por hoy, que es la investigación de causas judiciales, que obviamente es una especie de violencia laboral. Pero perdóname, Lorena, ¿qué entendió esta persona? ¿Que vos por ser mujer no podías cumplir con un rol porque Exactamente. Es decir, que tu maternidad te iba, no sé, a borrar... cercenar. Exactamente, porque la primera pregunta es, ¿cómo va a ser usted con esto? O sea, yo no entendí si esto era mi panza o esto era mi tema de ¿Qué era esto? La familia. O sea, y estamos... ¿Qué quería decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Ibas a hacer vos con esto de que con esto, convirtiéndote en madre no ibas a poder desempeñar tu Exactamente. profesión de abogada? Pero a ver, Exactamente. Hay un montón de entrevistas laborales donde una de las preguntas es si tiene hijos, si está casada, porque eso también dificulta sobre todo lo de los hijos, ¿no? el desempeño laboral en ese caso. Pero lo más gravoso, discúlpame que te interrumpa, lo más gravoso es dónde ocurre. Porque si yo digamos, estoy hablando de la Procuración General de la Suprema Corte, preguntan estas cosas, ¿qué queda para
y sin, obviamente, no quiero enaltecer la figura de la justicia, pero estamos hablando que uno imparte justicia día a día e imparte derechos, y el derecho es dar a cada uno lo suyo, si podemos interpretarlo de esa forma. Bueno, el mundo ¿Qué al es revés, lo que queda? ¿No? Por eso fue la canción de Marilyn Walsh. Mariana, Claro. ¿qué opinas de esto? Porque Yo me quedé pensando hoy, y cuando venía para acá, de hecho lo pensaba, lo poco que a veces conocemos los derechos que tenemos. O sea, es mucho más difícil querer defendernos de cosas o de cuestiones cuando no sabemos qué es lo que los derechos, las garantías que tenemos. Y creo que tenemos que saber que esta ley de contrato laboral que marca, que establece periodos tanto de lactancia como de licencias, siempre son leyes marco que fijan un piso. O sea, menos de eso no nos pueden dar. Bien. Está en nosotros luego exigir, tanto con quien nos contrate, para que ese piso se eleve y nos den más, pero nunca menos. Claro. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno no sabe. Creo que el dato que estamos dando ahora de las horas de lactancia no lo sabe todo el mundo, que sí los tenemos y sí los tenemos que exigir. A ver, no es claro para nada. Claro. Es mucho más claro en los ambientes de la función pública. Claro, es lo como que que pasa la es que función pública está más organizada. O seguro, está más, porque están las oficinas de personal, claro. entonces uno sabe, uno se lo va contando de boca en Exacto. boca. En general, los compañeros van a ser siempre los mismos, o tenés compañeros de trabajo, mientras que en otros ámbitos laborales, capaz que es una sola la empleada de ese local Una y no sola lo puede persona. comunicar a otra Claro. persona, que después también le va a costar quizás o no demostrar que, no sé, que te echaron porque estabas embarazada, que te echaron porque pretendías o tenías la ocurrencia de darle de mamar a tu hijo. Claro, la locura. La locura de querer hacer bueno, eso. yo conozco un caso de una persona que cuando comunicó que estaba embarazada, al poco tiempo la despidieron de su trabajo y ella inició un juicio que está hace 4 años. El juicio todavía no tiene sentencia. O sea que también eso, los tiempos de la justicia también dificultan que estas normas se cumplan, ¿no? Sí,